El Fútbol Club Barcelona ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey por 11ª temporada consecutiva, después de ganarle el Rayo Vallecano en un partido que estaban perdiendo, pero que significó el regreso de Leo Messi, otra vez clave para el funcionamiento, porque marca el primer gol e inicia la jugada del gol de Jong. Pero la historia de esta victoria no es el argentino, sino el neerlandés, porque desde unos meses para acá ha sido fundamental en el juego de Ronald Koeman. Vamos a analizar profundamente esa posición, ese hábitat natural en donde Frenkie de Jong, el exjugador del Ajax, está brillando como nunca, junto a Alex Pareja, Barak Feber y Rodrigo Fáez. Porque hay que analizar esta evolución. O sea, ya tiene 4 goles en el año, 5 en la temporada, y se le ve, bueno, como pez en el agua, Alex. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para los tres. Si algo teníamos claro cuando Ronald Koeman tomó las riendas del Barça, es que iba a intentar hacer que De Jong fuera el futbolista que todo el mundo esperábamos que fuera cuando fichó por el Barcelona, que lo iba a potenciar como ya lo potenció también en la selección neerlandesa. Esa era una de las claves. Y lo cierto es que a Koeman hay que reconocerle que no se casó con ese 4-2-3-1 con el que empezó a jugar en esta temporada, que le encontró a Frenkie de Jong y a Pedri un encaje en el equipo junto a Busquets, y sobre todo eso, que le dio la libertad a de Jong, le soltó la correa y le dijo: quiero que seas un centrocampista, que ayudes en la creación, obviamente, porque ese es su rol también, pero que pises área constantemente. En la línea, si os acordáis, de centrocampistas llegadores que también tuvo el Barcelona. A mí me recuerda lo de Jong, me recuerda mucho a lo que hacía Philippe Cocu con Van Gaal primero, que ahí es donde se emparenta todo, y después con el resto de entrenadores que tuvo hasta que abandonó el Barça. Es una situación muy parecida. Lo suelta para que el interior tenga llegada, aprovechando que esta vez sí el Barcelona juega con extremos, sobre todo por la derecha, con Dembélé bien abierto a la cal. Claro, pero lo que pasa es que este de Jong, y aquí puede aportar también Barak y Rodrigo, es mucho mejor que el de Jong del Ajax. En ese ir hacia adelante y con gol además. No, a mí me parece que no. ¿Por qué? Ya ahí difiero totalmente. Me parece que está lejísimos. Creo que hay mucho optimismo en cuanto a las últimas actuaciones de Jong. Ciertamente es un jugador que dan ganas de ver, porque es un futbolista estéticamente que hace bien las cosas y muy elegante, pero para nada se parece todavía al del Ajax. En el Ajax era un jugador que realmente tenía además un liderazgo que no le hemos visto en el Barcelona, que empezamos a verlo, pero de manera muy tímida, contra rivales además muy flojos. O sea, yo quiero ver, o me gustaría, todavía tiene tiempo, por supuesto, es chico y no lleva mucho tiempo en el Barça, pero el de Jong, que de repente asoma en partidos contra un cuadro de segunda división o de media tabla baja, no lo he visto en un partido grande, en un partido grande de Champions, en un partido ¿todavía no le crees? No, para nada. No, a ver, creo que hay muchas ganas de que lo haga bien, porque sabemos lo que es capaz de hacer, y porque es uno de los pocos fichajes que, a pesar de que fue muy caro, todo el mundo coincidía, el Barcelona ahora sí acertó con este chico. Pero creo que, a pesar del optimismo que reina a través de lo que ha hecho en el último mes, quizás, creo que está muy, muy lejos de su mejor versión del Ajax. Fueron 6 goles en 89 partidos con el Ajax y ya tiene 5 en la temporada. Y este año, además de esos 4, 2 asistencias. Desde afuera vemos un salto descomunal. ¿Cómo lo ves tú desde más cerca, Rodrigo? Yo lo veo como un paso hacia adelante necesario, porque yo tengo una anécdota con De Jong, que cuando yo vivía en Barcelona me lo encontré un día pues, en un acto y le pregunté: oye, ¿qué tal la adaptación a Can Barça, etcétera? Y él me dijo, bueno, me está costando mucho más, porque vino a decir, entre líneas obviamente, es una interpretación de la conversación, pero él vino a decir como que en el Ajax hacía un poco lo que le daba la gana y que aquí tenía que adecuarse un poco a lo que necesitaba el equipo, ¿no? Como que el equipo y el colectivo estaban mucho por encima de lo que estaba en el Ajax, porque al final el Ajax era una generación de jugadores que habían crecido desde cadetes o juveniles y que fueron creciendo y que al final, como quien dice, jugaban de memoria y hacían un poco, tenían muchísima libertad, cosa que en el Barça es muy, muy complicado. Por tanto, ahí cuando me dijo aquello, yo dije, vale, le va a costar muchísimo. Yo ahora le veo bien, le veo muy liberado, le veo sobre todo con una táctica distinta y sobre todo le veo con ganas de seguir creciendo y de intentar contestar a todos los críticos, que ha tenido muchísimos críticos, que él es un jugador hecho para el FC Barcelona y para estar aquí 10 años tranquilamente. Pero estoy un poco de acuerdo en lo que dice Barak, que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿no?
pero también es cierto que ha crecido mucho a nivel táctico y que está en un nivel de exigencia mucho mayor al que estaba en el Ajax. O sea, ¿qué le podemos responder, Alex, a Barak en ese sentido? Porque se le ve a De Jong en esa posición más adelantada, llegando más, ¿verdad? Una versión que no se le conocía en el Ajax, en ese box to box, y marcando más goles. O sea, ayer parecía el dueño del partido. Es más llegador, es más goleador por esas estadísticas que ha dicho en el Ajax, pero lo cierto es que en el Ajax tenía una influencia mucho mayor todavía de la que la tiene en el Barcelona, pero está creciendo. O sea, nos quedamos a mitad. O sea, Barak tiene razón, pero a medias. Y tiene razón en eso, en que este último mes ha crecido mucho De Jong, y no solamente por las llegadas, porque si veis el gol de Messi, el pase es de Griezmann, la asistencia es de Griezmann, pero el penúltimo pase, que es el que no sale habitualmente en las estadísticas, es De Jong, es el que habilita De Jong a Griezmann con un pase que rompe las líneas del Rayo Vallecano. Se está gustando cada vez más. Está tomando ahora sí esos aires del De Jong que vimos en el Ajax, de un De Jong que se sabe protagonista, que se sabe además con total confianza por parte de su entrenador, por lo que decíamos antes, porque Koeman, una de las cosas claras que tenía era esa, que iba a potenciar el juego de su compatriota, y aquí veis el mapa de calor, se mueve por todos lados. Es un poco engañoso, porque hay que recordar que con los cambios de sistema, por ejemplo, todas esas manchas que veis en la banda izquierda o en el sector izquierdo del Barcelona, esto era cuando jugaban doble pivote. Juan Busquets ocupaba el sector derecho y De Jong era el que ocupaba el sector izquierdo en esa doble contención, o el doble 5. Pero si veis, está teniendo influencia por todos lados. No baja tanto a sacar la pelota como en el Ajax, que en el Ajax sí que venía, o incluso en la selección neerlandesa se metía entre los centrales, salía, etcétera, etcétera, sino que ahora Koeman lo que quiere es que Busquets haga esa tarea y él esté un poquito más hacia arriba. Pero si es que, si os fijáis, es lo mismo lo de Cocu o lo de Xavi. Xavi, cuando pasó de jugar de 4, de pivote organizador, cuando Rijkaard lo puso en el interior por la derecha, Xavi también sorprendía muchísimo llegando desde segunda línea. Acordaos el gol que le marca al Real Madrid en el Bernabéu, Xavi, por ejemplo, el que le marca también al Madrid en el Camp Nou en el 5-0. Está más o menos adaptándose a ese rol, al rol de centrocampista llegador que tuvo el Génesis, por ejemplo, en Cocu, y que continuó después Xavi. Claro, es ¿no? Que, claro, una puntualización solo a lo que dice Alex. Aparte de eso, que creo que está muy acertado, solo quiero decir una cosa. Tened en cuenta aquella generación de aquel equipo que enamoró a toda Europa del Ajax, que tenía a Ziyech, a Donny van de Beek, que tenía a De Ligt. Al final, miremos también un poco cuáles son los rendimientos de todos y cada uno de esos jugadores fuera del Ajax, que les está costando a todos y cada uno, porque el gap que hay entre lo que era el Ajax y su exigencia a nivel cotidiano competitivo en la Liga Eredivisie, más luego lo que es el salto a un grande de Europa, pues como la Juve, el Barça, el Chelsea o el United, es muy complicado, ¿eh? Claro. Ahora, Barak, la evolución, sí ha habido una evolución, como tú lo dices, empieza a verse indicios de que va a ser un jugador importante, pero su relevancia en el campo, ¿verdad? Ahora mismo, esa evolución es por la posición que le ha puesto a jugar Koeman, o porque él se está más tranquilo, o porque está asumiendo mayor liderazgo, o ninguna de las anteriores. No, por todas, más bien por todas. Pero sigo viendo un futbolista intrascendente en la mayoría de los partidos y en la mayoría de los minutos. Es decir, aparece de repente que ya es algo mejor de lo que veíamos en su primer año. Hay una evolución obvia, no estoy diciendo que sea fácil, porque más, ¿a qué Barça llega De Jong? ¿No? Al peor Barça de los últimos tiempos, lejos. Entonces, sí que lo he visto perderse un poco dentro de esa mediocridad. No ha tenido a alguien, porque ni siquiera se encuentra con el mejor Messi. Ahora sí, por lo menos está coincidiendo con Pedri, que eso obviamente, mientras más futbolistas en buen momento se junten y con calidad, y más cuando juegan en una parte del campo donde se pueden asistir el uno al otro, pues eso ayuda. Así que de todo un poco en ese sentido, pero claro, sí sigo viendo un jugador que puede ser mucho más trascendente, porque sabemos de lo que es capaz. Entonces, esa capacidad de coger el balón y conducirlo, eso lo hemos visto muy pocas veces. Empezamos a verlo producto de, uno, la libertad que empieza a tener, la confianza también, pero es que en el Ajax será otra cosa, ¿no? Y yo sé que en el Ajax puede ser más irresponsable de lo que puede ser en el Barcelona, pero aún así, yo creo que un jugador de su talento, de su precio, de su proyección y de la ilusión que sigue causando, tendría que atreverse más y ser menos intrascendente, ¿no? Jugar más a ser el héroe, porque tiene para hacerlo, y al final de cuentas me parece que si se conforma o nos conformamos todos con esta versión de Frenkie de Jong,
entonces se va a quedar corto, porque yo creo que da para muchísimo más. Se están viendo pusos muy positivos, Alex, en todos los jóvenes aquí en el Barcelona. Y yo escuchaba a periodistas españoles decir que ya, por esta irrupción de los jóvenes, ya no era el Barça de Messi, sino el Barça con Messi. ¿Verdadero o falso? No, a mitad de camino. Se han ido sumando. Primero fue el Barça de Messi, después fue el Barça de Messi y Ter Stegen. Ahora es el Barça de Messi, Ter Stegen, De Jong y, si me apuras, Araujo. Lo que es cierto es que hay futbolistas que están dando ese pasito hacia adelante para que el Barça no dependiera únicamente de un único futbolista, de un Leo Messi que además ahora mismo podría anunciar, si quisiera, que se va a otro equipo a la próxima temporada. Entonces el Barça tiene que planificar esto, tiene que aprovechar a Messi mientras lo tenga, pero lo que es cierto es que sería un error centrarlo todo en el argentino y no desarrollar a estos futbolistas. Respecto a lo que decía Barak de la libertad y lo que la anécdota que explicaba Rodrigo también, me acaba de venir a la cabeza uno de los comentarios, uno de los primeros comentarios que hizo Ernesto Valverde, el primer técnico que tuvo De Jong en el Barcelona, era que no lo ponía de mediocentro, no lo ponía de organizador, de Busquets, porque decía, y esto tiene mucho que ver con la poca relevancia que tuvo De Jong en la primera temporada, decía que se movía demasiado, que era demasiado dinámico. Ese era el juego del Ajax el año cuando jugaban juntos con toda esa generación de futbolistas. Era un fútbol muy líquido, muy dinámico, de intercambiar posiciones, de interpretar siempre hacia dónde está el espacio libre. En el Barça, sobre todo en el Barça de Valverde, estaba mucho más encorsetado y para jugar de organizador no le daba porque el instinto que tenía De Jong era moverse, era seguir dando apoyos, era pase y continuidad, y en cambio lo que le pedía su técnico el año pasado era que fuera mucho más estático, que fuera mucho más Busquets. Koeman ha entendido eso, que no puedes enjaular a De Jong en una posición, que le tienes que dar esa libertad, que le tienes que soltar la correa para que se exprese mejor futbolísticamente, y por eso estamos viendo esta mejoría. Bueno, hoy ustedes le han puesto pañitos fríos a esta verbena de elogios alrededor de Frenkie de Jong. Veremos si sigue evolucionando para bien él y todos los jóvenes, y si esta irrupción de los jóvenes le va a servir para el Barcelona para pelear por la Liga y por la Champions esta temporada y no en el futuro.